el que tiene que darle la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Yo quiero que nos ubiquemos en el libro de 2 de Samuel 6, para que usted vea que de eso es que se trata el tema hoy, algo similar. Nos acomodaron en este lugar ahora y tenemos que estar acá en esta esquina. 2 de Samuel 6, cuando esté ubicado me dice amén, por favor. Amén. Voy a tratar de explicarle en estos 30 minutos esta enseñanza que Dios colocó en mi corazón, creo yo que vino de parte de Dios, porque tengo ya un tiempito meditando en eso y dije, wow, todos nosotros hablamos de David, ¿cierto? Y de lo maravilloso que David hizo para nuestro Señor, para el Rey de Reyes, para Jehová de los ejércitos, para contribuir en la obra, amén, Amén. para libertar al pueblo de Israel de la opresión de los enemigos del pueblo de Dios, amén. Y en pocas ocasiones hablamos de Obed-Edom, pero para referirnos sobre la bendición que vino a la casa de Obed-Edom y a su familia. Entonces, cuando estoy ubicado, dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. ¿Dónde la pusieron? Un carro nuevo. Y la llevaron a la casa de Abinadab. Y la llevaron de la casa de Abinadab. ¿Dónde estuvo el arca? Esto es importante que usted lo recuerde, porque el arca estaba en un sitio. Dice 1 de Samuel 6 que el arca había sido secuestrada por los filisteos, pero entonces dice que Jehová decide traer de nuevo el arca a la casa de Abinadab, dice en el 7, y dice que estuvo allí por 20 años el arca, en la casa de Abinadab. ¿Cuántos años estuvo en la casa de Abinadab el arca? Diga conmigo, 20 años. A Saúl lo ungieron en el versículo 9 de 1 de Samuel, dice que Saúl es ungido, perdón. Entonces nos damos cuenta que el tiempo iba pasando y el arca de Jehová estaba allí, no se movía, no hacía nada, no la llevaban, estaba en la casa de Abinadab. Allí estuvo 20 años tranquilita el arca. Qué maravilloso es tener el arca de Jehová en nuestra casa. ¿Amén o no amén? Amén. Qué maravilloso es cuando traemos el arca de Jehová a nuestra vida. ¿Amén o no amén? Amén. Por más dificultad que haya, por más problemas y situaciones adversas que haya, cuando nosotros traemos el arca de Jehová a nuestra vida, a nuestra casa, algo empieza a ocurrir. Amén. Amén. Pero ya les vamos a explicar algo acá. Dice, pusieron el arca sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ario, hijos de Abinadab. ¿Quiénes eran estos jovencitos? Eran hijos de Abinadab. Eran hijos del sacerdote donde estaba el arca. Guiaban el carro nuevo, y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ayo iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y símbolos. Y cuando llegaron a la era de Anacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaron. Muchas veces nosotros hemos querido hacer cosas buenas, amén o no amén, para ayudar en la obra de Dios, pero no necesariamente es así, porque dice que Usa trató de ayudar, de sostener el arca, porque los bueyes tropezaban. ¿Sobre quién iba el arca montado? Un carro nuevo. Sobre un carro nuevo. ¿Y quién lo guiaba? Los bueyes. Pero en la ley del Señor, cuando se escribió, dice que el arca debía ir sobre los sacerdotes. Ellos eran que tenían que llevar el arca, que representaba la presencia viva de Jehová. Y David, tratando de hacer algo bueno, dice que construyó un carro nuevo y la montó sobre unos bueyes, quizás para que la carga fuese más ligera. Pero esto no agradó al Señor.
Y dice que cuando iba caminando los bueyes tropezaron. Y dice que Usa no era cualquier persona, era hijo de Abinadab, era sacerdote también. Trató de ayudar para que el arca no tropezara. Y dice que se encendió el furor de Jehová y salió fuego del cielo. ¿Y qué pasó? Lo mató. Diga conmigo, lo mató. La presencia de Dios lo mató. Pregunto yo, ¿es Dios malo? ¿Alguien trató de ayudar a que no se cayera el arca? ¿Es Dios malo? ¿Y por qué lo mató? Por desobedecer. Él no era el autorizado. Muchas veces hacer las cosas a la manera que queremos, tratando de ayudar al Señor, no son las que Dios estableció en su palabra. Amén. Entonces Dios muchas veces se ha cohibido porque a veces el ser humano toma en poco lo que significa el arca o la presencia del Señor. Usted está conmigo en la palabra, ¿ven? Es dura esta palabra. Pedro le dijo al Señor, Señor, dura es esta palabra. Y el Señor le dijo, ¿quieres irte también con ella? No, Señor, ¿a dónde iré si solo tú tienes palabra de vida eterna? Tú no vas a escuchar a Jesús que predicó un mensaje y la gente estaba aplaudiendo y alegre. ¿Cierto que no? Pero hoy yo no quiero transmitirte ni golpearte. Quiero que entiendas que la presencia de Dios es algo tan maravilloso y tan importante que yo quiero que hoy salgamos claros y no gocemos de la gracia. ¿Sabes qué es la gracia? Es un favor no merecido. Tú y yo no tuvimos que comprar la sanidad, la santidad, no tuvimos que comprar la libertad, no tuvimos que comprar la vida eterna, porque ya Jesús pagó un precio. Pero tú y yo no debemos de abusar de la gracia. Amén. Porque esto le costó la vida a un hombre, y el hombre con el corazón conforme al de Jehová. ¿Sabe qué pasó? Dice ¿dónde nos quedamos? En el 7. Dice, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. No tuvo temor, no tuvo reverencia Usa por esa temeridad que hizo, porque trató de ayudar, tocó algo que representaba la presencia viva del Señor. No me pregunte a mí porque no voy a entrar hasta allá. ¿Me entiende? A decir, estaba en pecado. La Biblia dice que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Cuando Dios nos entrega algo, hermanos, tenemos que tener temor y mostrar reverencia. Amén. Yo no sé qué Dios te ha entregado a ti. Yo no sé, te entregó un grupo vida, te entregó un cuarto de guerra, ¿me entiendes? Pero cuando nosotros buscamos la presencia o el rostro de Dios, o eso que para nosotros representa la presencia de Dios, tenemos que tener reverencia. Amén o ay, ay, ay. Hay que tener reverencia. Un altar. En la casa de Roger hay un altar para Jehová. ¿Cómo se hace el altar? Desordenadamente. Porque aquí vemos que David trató de hacerlo a su manera y a Dios no le agradó. Entonces hay que hacerlo ordenadamente, como dice la Escritura, ¿cierto? En el orden de Dios es donde el Señor se va a glorificar. En el temor y en la honra a Él es donde el Señor se va a glorificar. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Porque el arca estuvo 20 años en la casa de Abinadab y no pasó nada. Lo que trajo fue una muerte después que trataron de que intentaron llevarla a Jerusalén, a la ciudad de David. Amén o ay, ay, ay. Veo muchas caras tristes. ¿Por qué será? Así no aplaudas, así no te rías. Dale gloria a Dios. Gloria a Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová. Wow, el rey con el corazón conforme al de Jehová. En ese momento lo que tuvo fue miedo. Quizás diría David, Dios mío, ¿y ahora cómo hago para llevar el arca? Y quizás digo, Valesca, anda tú y agárrala. Justin, anda tú y llévala. David tuvo miedo de acercarse donde estaba el arca por eso que había pasado. Tuvo temor, tuvo miedo de Jehová por lo que le había pasado a Usa. Dice que se entristeció y tuvo miedo.
El hombre conforme al corazón de Dios, el hombre que vio que el arca estuvo 20 años allí estacionada y nadie la había llevado a ningún lado desde los días de Saúl. Él tomó la decisión de traerla a la ciudad de David, donde él había construido algo para que la metieran allí. No el templo, porque el templo lo construyó fue su hijo. Y tuvo miedo David. De modo que David no quiso traer el arca para sí, el arca de Jehová, a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Obed-Edom Geteo era de Gat de Rimón. Yo quiero aclararles algo acá. Hay gente que dice que Obed-Edom no era de la tribu de Israel. Y dice, ¿cómo Dios va a permitir que en su casa, en la casa de un impío, esté el arca de Jehová? No, él era de la tribu de Leví. Sino que es como le voy a poner un ejemplo como mi esposa. Mi esposa, ¿dónde nació mi esposa? Ecuador. Pero ella es venezolana. ¿Usted le escucha que habla como ecuatoriana? Entonces se dice que Obed-Edom Geteo de Gat de Rimón, que era una ciudad filistea, él nació allí, pero su descendencia era de la tribu de Israel, de la tribu de Leví. Y llega David, yo no sé cómo sería ese escenario, pero yo lo sé, estaría esa casa cerquita allí, y David dijo, llévenla allí a la casa de Obed-Edom Geteo. Y yo no soy chismoso, pero ¿cuántos quieren saber? Entonces, ¿cuánto tiempo tuvo el arca en la casa de Obed-Edom Geteo? 3 meses. ¿Cuánto? 3 meses. ¿Y cuánto tuvo en la casa de Abinadab? 20 años. 3 meses, 20 años. 3 meses, 20 años. ¿Qué pasó en 20 años? Nada. Diga conmigo, no pasó nada. ¿Qué pasó en 3 meses? Para la casa de Obed-Edom. Prosperaba todo. Vamos a leerlo para que no digan que el pastor se inventa. Estuvo el arca en la casa de Obed-Edom Geteo 3 meses y bendijo Jehová a Obed-Edom. No solo lo bendijo a él, y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom Geteo y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado, y David avanzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino, y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Y metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. A mí me llama la atención que solo estuvo 3 meses el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom Geteo, y parece que había gente como el pastor. Yo no soy chismoso, pero ¿cuántos quieren saber? Porque David estaba tranquilo en Jerusalén, y fue gente a decirle, mira, algo maravilloso está pasando en la casa de Obed-Edom Geteo. Dios está bendiciendo a Obed-Edom, y no solo está bendiciendo a Obed-Edom, está bendiciendo a toda su familia. Créame que desde que el arca llegó a la casa de Obed-Edom Geteo, las construcciones empezaron a crecer, el campo se empezó a multiplicar, la siembra, la cría. ¿Y qué pasó con Abinadab? Hay gente que piensa que cuando tienes el arca de Dios en tu casa viene bendición. No soy chismoso, pero ¿cuántos quieren saber? ¿Y por qué no bendijo Abinadab entonces si estuvo 20 años allá? Pregúnteme.
nadie alababa a Dios. ¿Por qué no lo bendijo si estuvo 20 años allá y era sacerdote? ¿Por qué no hay una historia que dice, mira, lo bendijo y más bien le mató un hijo? Porque hay un secreto, diga conmigo, hay un secreto. Hay un secreto. No se trata de tener el arca. No se trata de tener el arca. Se trata de honrar el arca que representa la presencia de Dios. No es solo tener el arca, porque cualquiera puede tener el arca de Dios en su vida, pero si no muestra una reverencia, si no muestra un respeto, si no muestra una honra, ¿qué estará pasando allí? ¿Será que Dios se puede glorificar en ese lugar? Yo creo que no. ¿Está de acuerdo conmigo? Hay un secreto, y el secreto era que Obed-Edom, junto a su familia, le daba el lugar que correspondía a la presencia de Dios. Si ponemos un ejemplo, ¿qué representa eso? El arca. Quizás venía Abinadab, venían los hijos, pero quizás venía Obed-Edom y los hijos de Obed-Edom, y cada vez que veían el arca llegaban: Padre, qué maravilloso eres tú, Señor, que has permitido que esto venga a nuestra casa. Gracias por esta presencia. Señor, no te la lleves nunca, no quites tu presencia de nosotros. Y quizás agarraban un pañito y empezaban a limpiar con reverencia esa arca, pero quizás en la casa de Abinadab no pasaba eso. Entonces el secreto es honrar la presencia de Dios. No se trata de cargar el arca o de llevar el arca. Se trata que cuando tú entiendes que representa la presencia de Dios, es mostrar reverencia y mostrar respeto a su presencia. Amén. Es tener anhelo y hambre por seguir allí, en la presencia del Señor. Sí, porque puede pasar mucho y hay grupo vida aquí en la casa. Te toca dar una palabra, anciano Leonel. Y la anciana Rosita: amor, no he visto que has preparado. No, yo predico cualquier cosa. Amén o ay, ay, ay. No, es que yo tengo un tema de hace 2 años, el que he predicado 6 veces. Las veces que me mandan a predicar, ese es el que predico. No se honra la presencia. Y esto va desde el pastor para abajo, todo lo que compete aquí en el altar. Porque tú tienes que buscar alimentos para poder darle al pueblo. Y no puedes llevar un alimento rancio. No puedes llevar cualquier alimento al pueblo. Amén o ay, ay, ay. Entonces hay una diferencia entre Abinadab y Obed-Edom, que sí le daba el lugar. Yo creo que Obed-Edom no dormía. De repente en el día echaba su camarón, pero yo creo que en la noche la pasaba frente al arca hablando con él. ¿Usted cree que no? Mire, Obed-Edom, Dios lo bendijo de una manera tan sorprendente y extraordinaria que fue conocido en ese lugar y llegó a oídos de David. Pero cuando el arca, David la viene a buscar porque se enteró: oye, no mató a Obed-Edom, algo está pasando. Yo creo que David le preguntaría el secreto a Obed: oye, dime tú ahí. Yo no creo que llegó: mira, dame el arca que me la llevo. Quizás lo mandó a llamar de lejito. Esto lo dice la Biblia, Francisco Guevara, 1978. Ven acá, hagamos una cita. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cómo apaciguaste la ira del Señor? Cuéntame, ¿cuál es el secreto de eso que te está aconteciendo a ti? Yo creo que David le preguntaría. Y Obed le dijo: no hay secreto. Lo único es que yo tengo temor de Jehová y yo honro su presencia. Yo le doy el lugar que él se merece. Yo me levanto y agradezco. Yo le digo: Señor, gracias por este día. Modea ni le faneja. Padre, a ti te agradezco en este día. Porque a veces decimos: yo te agradezco. ¿Quién se pone primero? Si a nosotros nos da igual dónde se manifiesta el Señor, algo no está bien.
algo no está bien. Si yo vengo a la casa del Señor, que supuestamente esto es un altar para el Señor de adoración, vengo a comer y alimentarme de la presencia del Señor, y mis pensamientos están en otro lugar, o en el teléfono, o pendiente de hablar con el que tengo al lado, ¿será que muestro honra al Señor? Es un ejemplo, lo estoy trayendo actual a este tiempo. Estamos hablando de gente que estaban en una iglesia. Estamos hablando de Abinadab, sacerdote. Estamos hablando de gente que tenían, ¿me entiendes? Tenían ¿cómo se le dice? El privilegio de tener el arca en su casa y dirigir los servicios. Pero no había honra. No respetaban el arca. Obed-Edom tuvo que alinearse a la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque él viene de la tribu de Leví. Pero no era tan fácil que usted lo agarre, mi hermano, y le diga: mira, quiero meter la presencia de Dios en tu casa hoy. Yo creo que Obed-Edom tuvo que salir corriendo. Ya va, aguántate un momentito. Si no estaba santificado, y ir con su familia a pedir perdón allá y decir: oye, quizás me siento indigno de que la presencia de Dios entre, Señor, pero desde ahorita me pongo a cuentas contigo. O quizás Obed-Edom estaba santificado, porque no cae una hoja de un árbol sin que Dios lo permita, y Dios permitió que en ese lugar fuese que llevase, para enseñarnos a nosotros, mis amados, que la presencia de Dios no es cualquier cosa. No podemos tomar en poco lo que Dios ha hecho, lo que Dios te ha entregado, o lo que Dios ha hecho en tu vida y en tu familia. ¿Podemos estar tranquilos ahorita? No deberíamos de estar tranquilos si Dios te ha bendecido. Si Dios ha obrado en tu vida, no deberías de estar tranquilo. Créeme que no deberías de estar tranquilo. No deberías dejar de agradecer lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Porque si tú te recuerdas de dónde Dios te sacó, tú y yo deberíamos de pensar y analizar: ya yo no soy ese Francisco, ese Quito que era, porque no era ni Francisco. Ya tú no eres ese Edilberto, ya tú no eres ese Justin. Ya no eres esa Leonela, ese Roger. Analiza, piensa. Dios ha hecho cosas maravillosas, Andrés. Ya no eres ese Andrés. Entonces deberíamos de estar agradecidos y honrando la presencia del Señor. ¿Cuánto tiempo tuvimos nosotros tratando de cambiar en nosotros mismos? Años sobre años. ¿Pudo cambiar usted? ¿Quién lo hizo? Dios, Padre Todopoderoso. Entonces hay que mostrarle honra a Dios. Hay que decirle: Señor, agradezco lo que has hecho en mi vida. Por tanto, Señor, voy a honrar tu presencia. Créame, pastores, solo Dios se mueve en la iglesia, ¿no? Se mueve en un carro, se mueve en un autobús, se mueve en un empleo. Pero ojo, solo se mueve si hay honra. Solo se mueve si la persona está invocando su nombre y anhela su presencia y le da el lugar que él se merece. Solo pasa así. Amén o ay, ay, ay. Usted puede ir manejando, usted puede ir con su mente conectada al Señor, y de repente lo toca el Espíritu Santo. Usted es un altar andante. En su corazón hay honra para el Señor. Hay anhelo, hay hambre. Yo recuerdo que en mis inicios nadie quería andar conmigo en el carro. En serio, nadie quería andar conmigo en el carro. ¿Qué fue, pastor? ¿Le daba miedo? Es que empezaba a temblar, hermano, y a hablar, a hacer unas cosas allí que le pilas. ¿En quién quiere andar con una persona que va manejando un carro y empieza, ¿me entiendes? Y la gente lo que hacía era: cuidado, el cuñado mío siempre anda: cuñado, cuidado, cuidado. ¿Tú crees que el Señor va a permitir que usted tenga un accidente? Es que lo que hacía era pensar en Él
Y esa presencia venía. Entonces, hermano, cuando tú honras la presencia de Dios, Él va a visitar tu vida. Y donde Dios visita, que hay honra, pregúntale a Obed qué pasó en su casa. Viene la prosperidad, viene la bendición. Yo creo que hasta el corazón le cambió a Obed. Yo creo que la familia, cuando lo veían, decían: wow, pero ¿qué le pasó a mi papá? Es que el hombre no se atrevía ni a hacer algo contrario, no tenía la presencia misma allí. Respetaba y honraba esa presencia que Dios le había permitido tenerla ahí en su casa. Le daba el lugar que se merecía. Entonces, hablamos mucho de David, pero te voy a decir algo. Cuando el arca fue llevada a Jerusalén, créame que todo lo que Dios le bendijo a Obed no le importó. ¿Por qué, pastor? Porque Obed se mudó a Jerusalén. Yo creo que Obed dijo: ya va, rey, yo te respeto, yo te honro a ti también. ¿Te vas a llevar el arca? Sí. Oye, por favor, si quieres, llévate todo lo que Dios me ha dado, pero no te lleves el arca. Y David: no, es que el arca es más importante, esa es la que yo me quiero llevar. Por favor, llévate a mis hijos. No es el arca que... Bueno, está bien, hagamos algo. Yo quiero ir. Se acostumbró tanto a la presencia de Dios, Obed Edom, que no quiso apartarse más nunca de la presencia del Señor. Y por eso Obed Edom se mudó también a Jerusalén. ¿Usted no me cree? Primera de Crónicas 26. Estamos en Samuel. Vamos a la Primera de Crónicas 26. Entonces, qué maravilloso que Dios nos muestra que haya hombres, mujeres, que la presencia de Dios es más importante en sus vidas. Primera de Crónicas 26 dice así. El título en mi Biblia dice: porteros y oficiales. También fueron distribuidos los porteros de los coreitas, Meselemías. Guau, este nombre está maravilloso. Hijo de Coré, de los hijos de Asaf. ¿Usted sabe quién es Asaf? Uno de los salmistas de David en el templo del Señor. Los hijos de los Meselemías: Zacarías el primogénito, Jediael el segundo, Zebadías el tercero, Jacniel el cuarto, Elán el quinto, Johanán el sexto, Elioenai el séptimo. Y en el 4 dice: los hijos de Obed Edom: Semaías el primogénito, Josabat el segundo, Joab el tercero, el cuarto Zacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isaacar, el octavo Paultal, porque Dios había bendecido a Obed Edom. También de Semaías su hijo nacieron hijos de ellos, señores sobre la casa de su padre, porque era varones valerosos y esforzados. Y los hijos de Semaías: Oni, Rafael, Obed, el Sabad y sus hermanos, hombres esforzados, asimismo Eliú y Samaquías. Todos estos de los hijos de Obed Edom, ellos con su hijo y su hermano, hombres robustos y fuertes para el servicio, 72. ¿Sabe de qué estaba a cargo Obed Edom junto a sus hijos? De una de las puertas del templo y de la distribución de los alimentos de los sacerdotes. Le habían dado un galpón de los alimentos para mantener a los sacerdotes. Por eso que hizo Obed Edom, Dios no solo lo bendijo a él, Dios bendijo a su familia. Por eso yo vengo a decirte de parte de Dios que de ti depende que la bendición venga a tu casa y no solo recaiga sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tus nietos, y que seas tomado en cuenta de parte de Jehová para hacer bendición para otros. Amén. Usted no va a conseguir que se hablaba de Obed Edom en otro momento, pero ese momento que él permitió el arca en su casa marcó un antes y un después para su vida. Entonces, la honra a Jehová va a permitir que marque un antes y un después en tu vida. Amén. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado a ti?
con lo que Dios te ha entregado. Te entregó una familia, te entregó unos hijos. La honra a Jehová va a hacer que los tuyos trasciendan en el tiempo. Pero de ti depende. Amén. Darles la palabra. O mejor dicho esto, porque ¿sabes qué? Muchas veces nuestros hijos no entienden cuando les hablamos. ¿Sabes cómo entienden? Cuando les damos ejemplo. Yo creo que los hijos de Obed se levantaban a las 2 de la mañana y cuando iban a pasar al baño, veían a Obed pegado a esa arca. Se levantaban a las 4 de la mañana, cuando iban a recoger las gallinas, los caballos, veían a Obed-Edom pegado al arca, clamando la presencia de Dios. Y eso marcó un antes y un después en su familia. Si ellos ven que tú honras a Jehová, te aseguro que tus hijos van a hacer lo que tú haces, van a honrar a Jehová, no van a ver la presencia de Dios como una carga. Obed tuvo que limpiar su casa. Imagínense que la casa de Obed-Edom hubiese estado sucia en algún momento cuando el arca iba a entrar. Tuvo que limpiar esa casa, tuvo que hacer arreglos en esa casa. En estos días fuimos a un grupo vida, vimos una cestita bien bonita. De eso se trata, que tú no tomes en poco lo que Dios ha hecho en tu casa, en tu vida. Cuando Dios ha entrado a tu casa, tú tienes que darle el lugar que Él se merece. Amén. No lo puedes tomar en poco, hermano. Una vez que la presencia de Dios o el arca de Dios entra en tu casa, ya tu casa no vuelve a ser la misma. Ya tú no puedes tomar tu casa para hacer cosas seculares, porque eso va a contaminar el espacio. Amén. Ya estoy terminando. El temor de Dios es amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Eso es tener temor de Dios, amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Cuando una persona tiene temor, no va a querer hacer cosas que a Dios le desagradan. Amén o ay, ay, ay. Veo muchas caras tristes. Ahorita, hermano, le voy a pedir que los grabe de aquí para allá. No, mentira. Ya todos empezaron a reír. Vine a decirte con temor que si tú valoras el arca de Dios, tú vas a guardar tu corazón. Te vas a guardar para el Señor. Vas a querer hacer las cosas que a Dios le agradan. Vas a honrar, aunque al principio quizás te vaya a ser difícil. Pero si tú te mantienes honrando su presencia, ¿sabes cuál va a ser la consecuencia? Esa bendición que vino para Obed-Edom y para sus hijos. A él no le importó, dejó todo botado allá en Gat de Rimón, porque para él era más importante que se acostumbró tanto a estar en la presencia de Dios que ya no le importaban los bienes materiales. Aunque igual Dios sigue bendiciéndolo, porque le dio a cargo una de las puertas, le dio un galpón de la comida para mantener a los sacerdotes de las puertas. O sea, Dios lo siguió honrando, porque la consecuencia de cuando tú honras a Dios es que la honra viene a tu vida. Dice 1 Samuel 2:30 que Dios honra a los que le honran. Muéstrame una persona que honra a Dios y te voy a mostrar una persona bendecida por Dios. Muéstrame una persona que tiene temor de Dios y te voy a mostrar una persona bendecida por Dios. Eso hace cuando tú honras a Dios. Y tú preguntas, una vez le preguntaron al traductor de Benny Hinn, es apellido Cabrera. Le preguntaron, ¿por qué tú dejaste el ministerio por ser traductor en las campañas de Benny Hinn? De ese hombre ungido de parte de Dios. Ya muchos me van a criticar, pero es un hombre ungido de parte de Dios. Y él dice, es imposible que un bombero abra la manguera o la llave de la manguera y no se muere. Él también entendía que estar de traductor al lado de ese hombre ungido por Jehová, esa bendición también lo salpicaba a él. Esa bendición también le venía. Esa unción también le venía. Y cada vez que ese hombre iba a dar una conferencia, Dios lo usaba de manera
extraordinaria. ¿Por qué? Porque estar expuesto durante mucho tiempo a la presencia de Dios es inevitable que ocurran cosas, que ocurran milagros, que cuando tú ores la gente llore o se sane o tenga temor de Dios o se quebrante o venga el redarguir del Espíritu Santo. Es imposible que no ocurra algo cuando usted se expone a la presencia de Dios. Amén. La Biblia dice que el arca bendijo la casa de Edom. Diga conmigo, no fue el arca, fue la honra. Porque ella estuvo 20 años allá también y no pasó nada. Fue la honra a esa presencia. Amén. Amén. Cuando el arca llega a la casa de alguien y esa persona le da el lugar que se merece, honrando su presencia, cosas maravillosas empiezan a ocurrir. ¿Cuántos tienen arca en su casa? Amén. ¿Ha pasado algo en su casa de que llegó el arca a su hogar? Amén. ¿Ha pasado? ¿Ha habido cambio? Amén. ¿Ha habido mejora? ¿Ha habido bendición? Amén. Porque si no la ha habido, esta palabra es para que nosotros meditemos y reflexionemos. Pero yo te aseguro que cuando nosotros cumplimos, Dios no es ciego. Dios tiene ojos y ve. Dios tiene oídos y escucha. Dios tiene boca y habla. Y Dios dice, voy a bendecir a mi hijo porque me ha dado el lugar. Voy a bendecir a mi hija porque me ha dado el lugar. Cada vez que alguien honra la presencia de Dios, algo maravilloso empieza a ocurrir en su vida. Amén. Amén. Algo maravilloso, hermano, empieza a ocurrir en su vida. Yo hace mucho tiempo fui a la casa de una persona. Fui un antes y fui un después. Se abrió un arca en su casa y de repente yo digo, wow, ¿qué está pasando aquí? Voy un día y toda la casa con cerámica. ¿Qué pasó aquí? Y enlucido las paredes. Desde que se abrió esa arca, digo, es que empezaron a ocurrir cosas maravillosas. Yo digo, wow. Pero no fue el arca, es la honra. ¿Sabes por qué? Porque tú quieres darle el mejor lugar a Dios. Que Dios no habita en casa hecha de mano. Pero cuando tú sabes que llega esa hora y tú tienes todo arregladito, todo limpiecito, todo olorosito, todo acomodadito, porque tú sabes que va a haber una reunión allí para el Señor, o va a haber una asamblea para hablar de la palabra. Dios no es ciego, Dios no es sordo. Dios empieza a ver que algo está ocurriendo y ese olor empieza a subir a su presencia, y por consecuencia viene la presencia de Dios y bendice al ser humano, al creyente. Amén. No importa. Llega a la iglesia, no se distraiga, honre la presencia del Señor. A veces hay sueño, reprenda el sueño. A veces hay distracción, reprenda la distracción. Mira a la persona que tiene al lado. ¿Ha hecho Dios algo en la vida de esa persona? Mírale el rostro para que usted vea. Dios ha hecho cosas maravillosas. Antes había tristeza, amargura, rabia, dolor. Pero Dios ha hecho cosas maravillosas. Amén. Y ahorita yo te quiero invitar a honrar la presencia de Dios. No vine para condenar ni para jugar, vine para que entendamos, hermano. Y estamos acá en esta tierra para darle el lugar al Señor que Él se merece. No cualquier lugar, no un rinconcito de mi casa. Cuando mi esposa llegó a los caminos del Señor, lógico, en una mujer desesperada, hambrienta por la presencia, dijo, Señor, mi casa es tu casa, déjame un cuartito nada más para mí, para mis hijos. Al pastor lo dejó por fuera. No hay cama para tanta gente, diría ella. No, hermano, es que habían tantos problemas que ella no me veía con ella en un futuro. Cuando yo llegué, yo dije, Señor, esta casa es tuya. Y uno de los primeros grupos vida que se hicieron en Upata, en hogares, nuestra casa estuvo allí también. Cuando se inició, porque no se hacía el grupo vida.
Nuestra casa estuvo allí involucrada. Yo llegué a comprar alrededor de 40 bancos y como 27 sillas. Vasos, había más de 100 vasos y platos, más de 100 platos. Por si acaso, por si a las moscas y para que no falte. No estaba trayendo a mi casa cualquier cosa. Era el arca del Señor que llegó a visitar la casa. Y donde está el arca, ¿usted cree que la gente se enteró por qué? Porque pasaba de lejos. La gente empezó a decir, ¿y qué le ha pasado a este varón? De la noche a la mañana empezó a crecer, ¿y tú crees que no me van a preguntar? Oye, vine por aquí a tomarme un cafecito. ¿Y cómo está la cosa? Y, wow, y esa cerámica, y esas paredes. Oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Ah? Algunos dicen, ¿será que estás vendiendo droga? Sea el tiempo actual. ¿Estás robando? ¿Qué estás haciendo? No sabes que la honra al Señor trae bendición. Amén. Por eso es que te ve algunas veces, usted dice, hay casos donde Dios, mira, sorprende a las personas y los levanta y los bendice. Usted dice, ¿qué estará pasando? Están honrando. Están honrando. Y Dios los está honrando. Con esto quiero aprovechar y decirte, hermano, quita la queja de tu corazón, quita el argumento, quita la murmuración, quita el juicio. Eso no honra a Jehová. ¿Usted cree? Ayer en el ayuno compartí algo que a mí me duele en mi corazón. Ahorita no hemos entendido el trabajo que tenemos los cristianos. No lo hemos comprendido. La iglesia está en contra de la iglesia. ¿Y contra quién es la batalla? No hay cristiano aquí. ¿Contra quién es la batalla? Contra huéspedes y potestades. Nuestra batalla no es contra carne ni sangre. Es contra el diablo y sus demonios. Pero la iglesia está peleando en contra de la iglesia. Y el diablo lo sabe muy bien. Hoy el esposo está peleando con la esposa. Y el diablo lo sabe muy bien. Como él lo sabe, ya esa batalla está perdida en nosotros. Porque no hemos identificado el verdadero problema y la verdadera raíz del asunto. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Me entiendes? Cristianos levantando el dedo en contra de otros cristianos. Juzgando, criticando, murmurando, no me parece, no me gusta, no entiendo. Y la bendición allí, con el nombre de Francisco, pero Francisco, no, es que mira, Justin, mira cómo vino vestido. No tiene que venir vestido así. Hermano, la iglesia en contra de la iglesia. Es que allá se adora y aquí no se adora. Es que allá usan falda, aquí no usan falda. Es que allá hacen guerra, aquí no hacen guerra. Es que allá hablan lengua y nosotros somos bautistas, no podemos. Tu deber y el mío es orar y honrar la presencia de Dios y guardar nuestro corazón. Yo creo que eso honra más al Señor. Cuando me guardo para el Señor. ¿Por qué David tuvo miedo? David no creo que andaba en santidad, pero le dio miedo porque dijo, mató a un sacerdote. ¿Qué dejarán de mí que no soy de la tribu de Leví? ¿Ah? Imagínate que yo soy de la tribu de Judá. ¿Qué podrá pasar conmigo? David dijo, no, métanla allí en esa casa. Pero después vendría, dime el secreto, anda, dime, no seas malo, soy el rey. No hay secreto, rey. Es que yo lo adoro. Es que yo vivo pegado a su presencia. Y cada vez que hablo con él, cosas maravillosas suceden. Ese es el secreto, sí. Bueno, dámela que me la llevo. Y caminaban 6 pasos, sacrificaba un buey. 6 pasos más. Esto es lo que impide que se quitó su traje, se quitó la corona. Y cuando iba llegando al palacio, lo vio Mical. Yo no sé cómo actuaría Mical, pero voy a hacer como... ¡Qué vergüenza! ¿Cómo ha quedado el rey hoy delante de la sirvienta? Y David dijo, las sirvientas van a ser honradas, pero tú no. Y Jehová la hirió y nunca tuvo hijos. Y si es por eso, yo voy a honrar la presencia de Dios, me voy a hacer más vil con tal de agradar al que me escogió por rey en lugar de tu padre Saúl.
Te busca que Dios puso a los enemigos de David. Hubo paz en la tierra, toditos los puso encima. Lejos de David. Cada vez que había una batalla, David iba y le decía: ¿voy o no voy? No voy, no vaya. Solo vas a pararte allá, vas a pegar un grito y ya. ¿Voy o no voy? No, quédate tranquilo. Y había truenos y la gente se asustaba. ¡Wow! Porque Dios va a defender a sus hijos. Moisés dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. ¿Quieres saber una gente que honra la presencia de Dios? Para tomar decisiones, primero le pregunta a Dios. No toma decisiones a la ligera. Porque cuando yo lo hago a mi manera, aguántate, Dios, que yo resuelvo solo. Quédate quieto, que yo sé manejar este negocio. Quédate quieto, que yo sé cómo hacer las cosas. Y después andamos tristes. Una vez compré un carro, miren ese carro. Dios mío. Señor tuvo misericordia. Hasta que alguien, le oré a Dios, Dios es bueno. Dije: Señor, que alguien me diga te lo compro. Qué tremendo. Fui a una reunión de la iglesia un sábado y llegando, estaba alguien afuera de la iglesia. ¿Tú no vendes ese carro? Claro que sí. ¿Cuánto? 250 millones. Listo, era un sábado. El lunes para que lo entregues a fulano de tal que lo voy a comprar. Ay, ya, chévere. Tenía varias semanas orando por eso. Y Dios obró. Una trooper tenía también que bueno, todos los días de la mañana había que desarmarle las llantas para ir a llenar la llantadora y traer y montarla, porque tenía las llantas como un niño, pues se despichaba. Le metía periódico, papel para que hiciera por dentro. Había una situación terrible en Venezuela. Y entonces llegamos, le digo a mi esposa, mandamos a hacer el motor, no quedó bien, quedó botando wow. Y créanme que andar en un carro así es bastante complicado. Y vamos llegando del servicio al jueves a la iglesia. Llegamos y mi esposa está prendiendo la hornilla para hacer algo para comer. Y atrás venía un vecino. Bueno, un vecino de un vecino. El primo de un vecino. Parequito, ¿qué fue, varón? ¿Qué tú haces por aquí? ¿Y tú no vendes ese carro? Claro que sí lo vende. ¿Cuánto lo estás vendiendo? 3.500 o 3.500.000. No recuerdo cuánto era la cantidad de esos tantos carros. ¿En serio? Sí. Bueno, hagamos algo. Te voy a dar 3 vacas y te voy a dar 1.500, como que fue que me dio. Ya, chévere. El lunes estaba viendo la vaca. Esta me gusta, una gordísima. Esa me gusta. No, pero esa te doy por 3. Me quería dar 3 flaquitas. No, las flaquitas no. Le digo, esa flaquita no. Le digo, dame esa. Y me dio un becerro, esa grandota y un becerro. Esa parió 3. Antes de yo venir, no más usted. Nada, él decía, te lo tengo a tu leche. ¿Qué es tu leche? Que ellos no lo ordeñaban. Ese becerro se mamaba su teta. Yo solo le compraba medicamentos para todos sus animales y el hombre estaba contento. Entonces, hermano, cuando tú le pides a Dios, Dios también te va a honrar a ti. Dios sabe, hermano. No sé qué, hermano. Mire, Dios puede cambiar la situación. Nosotros de andar en carro nos tocó andar caminando. De llevar gente para todos lados. Nos tocó a mi esposa y a mí irnos caminando. A ella también, antes yo tenía carro y se iba caminando. Pero nos tocó. Me tocó andar en bicicleta para irme a la iglesia. Y Dios nuevamente vio, pero no dejamos de honrar la presencia de Dios. Y Dios que está mirando dice: ya te pasé por el desierto, ahora quiero que entres en la tierra prometida. Amén. Y nuevamente te pone en ese lugar espacioso. No importa lo que esté aconteciendo en tu vida. David tuvo miedo y se asustó. Pero después dijo: voy a buscar la presencia otra vez. Es que no puedo vivir alejado de la presencia. Por más alejado que hayamos estado de Dios, sin Dios es como un pez fuera del agua. No vamos a vivir.